¿Qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Arturo Alpizar y esto es GIONI, Ciencia y Cultura en Corto, un programa dedicado a la difusión de la ciencia, la cultura y el arte. El día de hoy hablaremos sobre lo que es el diseño de herramientas para el diagnóstico de escoliosis a partir de lo que es el uso de sensores de posición. Un trabajo realizado por la doctora Georgina Mota Valtierra y sus colaboradores. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo se encuentra? Hola, muy buenos días, muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Tenemos el gusto de tenerla aquí el día de hoy y me gustaría empezar primero preguntándole en qué es a lo que se dedica actualmente. Bueno, actualmente yo soy profesora e investigadora de la Facultad de Ingeniería en el campus Aeropuerto. Soy profesora de las carreras de Ingeniería Biomédica e Ingeniería en Nanotecnología, además de también coordinar la parte de tutorías en campus Aeropuerto. Tengo entendido que su formación principalmente viene dada por lo que es la disciplina de la electrónica. En cuanto a grado de estudios, ha alcanzado una maestría e incluso un doctorado en ingeniería en lo que es la Universidad Autónoma de Querétaro. Cuéntenos un poco respecto a cómo se fue desarrollando su profesión y cómo surge este interés por el área de la electrónica. Bueno, yo soy egresada de la licenciatura y de la maestría del Tecnológico de Celaya. Posteriormente vine aquí a la Autónoma de Querétaro a hacer un doctorado en ingeniería. Mi interés por la electrónica, la verdad es que surge desde muy niña porque siempre tuve esa curiosidad de saber cómo, por qué funcionaban las cosas, ¿no? O sea, pensaba, por ejemplo, en una licuadora, porque cuando uno le presiona un botón gira a cierta velocidad, porque uno cuando presionaba otro botón giraba a otra velocidad. Entonces, de ahí surge esa curiosidad por la electrónica, o mejor dicho, por saber cómo funcionaba el mundo. Durante su tiempo de estudio, ¿qué fue lo que más le encantó de la carrera? Yo creo que son muchas cosas. Una de ellas es poder desarrollar dispositivos o poder generar nuevas tecnologías que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de las personas o que puedan hacer nuestra vida mucho más fácil. Y la verdad es que otra de las cosas muy agradables pues fue encontrar en el camino a personas que también comparten esa misma idea de hacer de este mundo un mundo mejor. También tenemos entendido que estudió posteriormente lo que es una maestría, o más bien obtuvo el grado de maestría en lo que es bioética, ¿cierto? Sí, obtuve una maestría en bioética en un programa, la verdad, muy interesante. Es un programa de CREI. Es un programa que está soportado por 3 universidades, la Universidad Autónoma de Querétaro, la Universidad de Clarkson en Estados Unidos y la Universidad de San George en Grenada. Y es un programa muy importante porque lo que busca es la formación en áreas de bioética en países de América Latina y el Caribe. Este interés realmente surge porque nosotros que provenimos de una ciencia dura como la ingeniería, muchas veces no estamos conscientes de todas las implicaciones que tienen los desarrollos que nosotros hacemos. Pensamos en los beneficios que trae, pero muchas veces no nos detenemos a pensar que estos desarrollos también pueden tener ciertas implicaciones éticas o cómo estos desarrollos pueden de alguna manera eh, pues no sé, tener también repercusiones negativas. Entonces, de ahí surge este interés por la ética, por la bioética en particular, porque creo que es importante sí el desarrollo, pero siempre priorizar el beneficio social, priorizar el cumplimiento a los derechos humanos a lo largo del desarrollo de estas innovaciones. De modo que podríamos decir que para entender lo que es como tal, cómo se generan los beneficios a partir de, sea cual sea, pues la tecnología o el área de conocimiento en la que estamos estudiando, primeramente se deben conocer los fundamentos, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, si nosotros pensamos ya no a lo mejor en un ingeniero en electrónica, pensemos, por ejemplo, en un ingeniero civil que va a hacer el desarrollo de una nueva presa, ¿no? Muchas veces nosotros estamos conscientes de los beneficios que pueda traer a la sociedad el desarrollo de estas presas, pero a veces no estamos tan conscientes de cómo el desarrollo de estas nuevas tecnologías o de estas construcciones pueden implicar en el aspecto social,
o en los usos y costumbres de la comunidad. Si nosotros hablamos de un desarrollo tecnológico en el área de la ingeniería, muchas veces nosotros nos enfocamos en que estos sistemas funcionen, pero a veces no tenemos tan conscientes si para lograr este desarrollo realmente estamos considerando, por ejemplo, una adecuada inclusión, si el desarrollo de estas tecnologías puede tener de manera implícita una discriminación, o inclusive si estamos cuidando los derechos humanos de los participantes, priorizando, por ejemplo, su integridad. Por ejemplo, si nosotros estamos almacenando de manera adecuada los datos que ellos nos están proporcionando. Y pues todos estos temas de cuestiones de derechos y de ética que muchas veces nosotros como ingenieros, y yo digo afortunadamente creo que es algo que está cambiando, el tener más consciente los impactos tanto positivos como negativos que estos desarrollos que nosotros tenemos provocan en las generaciones presentes y en las generaciones futuras. Y bueno, dada su experiencia, tanto en lo que es el campo de la electrónica como lo que es la bioética, ¿cómo diría que estas dos áreas se complementan para usted? Pues es muy importante, sobre todo consideramos que los desarrollos en los que yo trabajo están relacionados con el área de la biomédica, pues entonces muchas veces para estos desarrollos pues tenemos la participación de seres humanos o de seres vivos. Y entonces es muy importante en todo momento salvaguardar la integridad, buscar provocar el menor daño posible, preservar el derecho a saber e inclusive el derecho a no saber de los participantes. Entonces eso es muy importante porque como lo mencionaba anteriormente, creo que siempre nosotros debemos de priorizar el bienestar social por encima del avance tecnológico. Y bueno, antes de entrar directamente al tema sobre lo que es el diagnóstico de la escoliosis a partir de lo que son sensores de posición, definamos primero algunos términos. Por ejemplo, desde el lado de la electrónica, ¿cómo definimos lo que es un sensor? Un sensor es un dispositivo que capta señales del entorno y a través de esa captación o de la intensidad de estas señales, pues esta señal la traduce en un voltaje o en una corriente eléctrica, de tal manera que a mayor concentración podemos tener mayores niveles de voltaje o de corriente y a menores concentraciones, menores cantidades de voltaje y de corriente. Y, por ejemplo, hablando de dispositivos, ¿qué tipo de sensores podríamos encontrar? Pues nosotros podemos encontrar sensores de temperatura, sensores de humedad, sensores de posición, inclusive si nosotros nos vamos un poco más hacia el área de la biomédica, pues un glucómetro es una especie de sensor que hace esta correlación en concentraciones de glucosa con una correlación con niveles de voltaje y de corriente. Entonces podríamos decir que algo relevante para entender el tipo de sensor es tanto el elemento que mide como el parámetro que pretende medir. Sí, nosotros tenemos que identificar qué es lo que queremos medir y a través de esas mediciones hacemos esa correlación con un voltaje o una corriente. Y bueno, en este caso, ¿qué es como tal un sensor de posición? ¿Cómo funciona? Un sensor de posición es un sensor que determina esta diferencia de posición con respecto a otro punto. Nosotros tenemos un punto en particular que ese sería nuestro sensor de referencia. Tenemos otro sensor que podemos colocarlo en cualquier otro lado. Se traza una línea recta y a través de esta línea recta podemos determinar qué tan arriba o qué tan abajo está este sensor con respecto a nuestra referencia. Y bueno, en este caso se utilizó un sensor de posición para lo que fue el diagnóstico de la escoliosis. Ahora hablemos un poco sobre qué es la escoliosis. La escoliosis es una deformación o una curvatura dentro de la columna y una torsión de la columna. Para que podamos hablar formalmente de una escoliosis, esta curvatura debe de ser mayor a 10 grados. Estas curvaturas generalmente son en forma de C o en forma de S. Algunos de los signos característicos de la escoliosis los podemos encontrar, por ejemplo, en los hombros. Cuando un hombro está más arriba que otro, cuando nosotros nos encontramos de pie, pues ese es un signo. Cuando la cintura, vemos que un lado de la cintura se eleva más que el otro, también. Cuando nos agachamos, inclusive cuando estamos de pie,
y nosotros nos damos cuenta que una parte de la espalda predomina más que otra, podemos hablar de que hay signos de una posible escoliosis. Y en este caso se habla de que existen dos tipos de escoliosis, ¿no? Por un lado tenemos una escoliosis que surge a partir de lo que es como tal la composición estructural de la misma columna, y por otro lado tenemos una que surge a partir de la posición o el hábito. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Cuando nosotros hablamos de una escoliosis postural, es por cuando esta deformación o esta curvatura de la columna se debe a ciertos hábitos que nosotros tenemos. Por ejemplo, si nosotros estamos acostumbrados a cargar la mochila o la bolsa de un solo lado, o inclusive también se habla de la posición en la que dormimos o en la posición en la que nosotros generalmente nos sentamos, pues esos hábitos son los que generan esa curvatura en la columna. Cuando nosotros hablamos de una escoliosis estructural o una escoliosis congénita, es cuando esta deformación de la columna se debe a características propias de la columna. Por ejemplo, si nosotros pensamos en una vértebra, la podemos visualizar como unos pequeños cubos. Cuando dentro del proceso de formación de un bebé y dentro del proceso de formación de la columna, cuando las vértebras no tienen esta forma rectangular, sino más bien tiene una forma triangular, por ejemplo, un lado de la vértebra es más alto que la otra, entonces eso puede provocar esa curvatura dentro de la columna. Hay otra formación que se da como en forma de mariposa, le llaman, que es los extremos de la vértebra, si son del mismo tamaño, pero en el centro se va disminuyendo. Esa forma de mariposa pues también va a provocar esta curvatura dentro de la columna. Y a esa es la que ya conocemos como escoliosis estructural o escoliosis. En unos momentos continuamos, vamos a un corte. Mi nombre es Arturo Alpizar y esto es Gioni, Ciencia y Cultura en Corto.